función de control y vigilancia, sino una función de asesoría permanente. Lo mismo que todos estos organismos, como el DNP, como la ESAP, como la misma Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, para efectos de ayudarle a las entidades a que dentro del tiempo necesario e indispensable se introduzcan dentro de este sistema. Y vale la pena recordarles que aquellos que no tienen esa posibilidad pueden seguir haciendo sus publicaciones y darle el sistema de publicidad adecuado a través de los avisos en los diarios de comunicación nacional, a través del diario oficial y a través de las gacetas departamentales en la medida en que se vayan perfeccionando este tipo de contratos. Pero allí hay un gran avance que de todas maneras tiene que ser implementado muy rápidamente, porque lo cierto es que muchas entidades territoriales, yo tengo la experiencia como presidente de Findeter, muchas veces nunca han podido de verdad implementar las decisiones que se toman a nivel de gobierno central. Y aquí vale la pena resaltar lo siguiente, y era algo que yo conversaba con el secretario jurídico de la Presidencia de la República en este programa. Definitivamente el proceso de ir más allá de todas estas modificaciones que se le han hecho a la Ley 80 de 1993 va a implicar una gran responsabilidad para las entidades territoriales en adecuar estas normas de carácter nacional a sus propios manuales de contratación. Allí he estado conversando en el sentido de que se hace muy importante que todas estas organizaciones nacionales que tienen que ver con el desarrollo territorial tomen decisiones para efectos de facilitar de que estos municipios y estos departamentos tengan el apoyo suficiente para efectos de que puedan elaborar sus manuales de contratación de manera adecuada y con recursos económicos. Yo creo que aquí tenemos que avanzar en ese sentido para evitar lo que ha pasado muchas veces, que muchos asesores simplemente lo que hacen es multiplicar los manuales de contratación de todos los municipios del país y los venden a un precio único, yo creo que en contra de las finanzas de las regiones. De todas maneras, yo creo que vale la pena seguir insistiendo en esta materia y te agradezco mucho la oportunidad de haber intervenido en esta magnífica conferencia. A usted muchas gracias, doctor Gómez. Continuamos con el doctor Jorge Pino Ricci, asesor jurídico de ESAP. Doctor Pino. Bueno, Bianca, muchas gracias. Doctor Edmundo, muchas gracias. Yo quisiera hacer referencia de manera específica a lo que a mí me parece hace parte de la más importante modificación que se hizo a la Ley 80 de 1993. Como bien lo señalaba el doctor Merlano, en la Ley 1150 y en el Decreto 2474 se hizo énfasis en el cumplimiento del principio constitucional de la planeación. Y es donde estamos todos seguros más fallan nuestras entidades estatales. Las entidades estatales normalmente no planifican su contratación, inician procesos de selección sin haber realizado adecuadamente los estudios previos que corresponden. Ya de manera general, pues las entidades estatales saben que tienen que hacer un estudio de oportunidad y conveniencia del objeto a contratar, que tienen que hacer un análisis de las condiciones del mercado, etcétera. Pero yo quisiera, frente a estas condiciones y requisitos de planeación, hacer referencia a dos en especial que he advertido que en las regiones no se están cumpliendo adecuadamente. En primer lugar, el análisis de los riesgos. En la Ley 1150 se impuso que las entidades estatales tienen la obligación de hacer un análisis de riesgos previsibles, no de riesgos imprevisibles. A veces va uno a un municipio, a un departamento y encuentran que las áreas técnicas o las áreas jurídicas están haciendo una gran cantidad de especulaciones en sus estudios de cosas y hechos que lo más probable es que durante la ejecución del contrato no ocurran, porque se han puesto a la tarea de hacer un análisis de la imprevisión, cuando en realidad lo que establece la ley, y así se señaló en el decreto 2474, es que las entidades estatales tienen que hacer un análisis de aquellos riesgos que sean previsibles. Muchos asesores también andan, como reclamaba ahora en relación con los manuales de contratación el doctor Merlano, vendiendo cómo se hace análisis de riesgos, cuando la forma de hacerlo la tienen las propias entidades a la mano, teniendo en cuenta cómo han venido manejando su contratación.
lo que ya les ha ocurrido a las entidades estatales, las dificultades y tropiezos que se han presentado en el pasado, es lo más probable que ocurra también en el futuro. La suspensión de los contratos, las reclamaciones por las suspensiones, los paros que impiden eventualmente la ejecución del contrato, el aumento de precios, etcétera. Todas esas son circunstancias previsibles y esas son a las que debe apuntar la entidad estatal para hacer un análisis, para valorarlas, para tipificarlas y asignarlas en el pliego de condiciones. Entonces, no se trata en este análisis de riesgos de hacer un estudio de lo que lo más probable es que no ocurra durante la ejecución del contrato. En segundo lugar, establece también la Ley 1150 que se debe hacer en el estudio previo un análisis de la suficiencia de la garantía. Y aquí lo que he observado yo es que en el estudio previo simplemente se establece que la entidad estatal cumplirá con las exigencias legales en relación con la garantía. Entonces advierten, como existe un riesgo de incumplimiento, vamos a exigir la garantía que ampare el cumplimiento. Como existe un riesgo que el contratista no le pague los salarios, prestaciones sociales a los trabajadores, vamos a exigir una garantía de salarios. No, ese digamos no es un comportamiento racional, porque lo que exige la norma en realidad es que se haga un análisis del valor de la garantía y de los plazos en aquellos topes y montos que el decreto reglamentario no lo exigió expresamente. Bueno, doctor Jorge Pino, muchas gracias por su intervención. Antes de ir con el doctor Gonzalo Suárez, invitamos a nuestros televidentes a marcar las líneas telefónicas si tienen alguna duda, consulta o inquietud sobre el tema del día de hoy, los avances en la reglamentación al régimen de contratación estatal. En Bogotá nos pueden llamar al 570-4787 o a nuestra línea gratuita nacional 018-000 954550. Repito, en Bogotá 570-4787 o nuestra línea gratuita nacional 018-000 954550. Ahora sí le damos paso al doctor Gonzalo Suárez. Muy amable, Bianca. Pues suscribo en su integridad lo que han dicho mis colegas previamente en esta mesa y aprovecharía más bien la oportunidad para resaltar el que para mi gusto sería el aspecto central de la modificación que se hizo a la Ley 80 en relación con la selección objetiva y que, como el doctor del Castillo recordaba, ha sido desarrollado despacio en el decreto 2474 a propósito de las modalidades de selección y en el 4881 en lo que hace el registro único de proponentes. ¿Cuál es esa modificación? Nuestros televidentes recordarán que el año pasado hacíamos énfasis en resaltar que a la selección objetiva se le modificó cuando menos en dos perspectivas. Una primera, después de reiterar en el artículo 5º que selección objetiva es aquel principio que nos lleva a escoger al contratista de conformidad con unos principios que aseguran que la selección sea transparente en función de los criterios que están consagrados en los pliegos de condiciones. ¿Cuál es el primer cambio? El pasa no pasa. Como decía el doctor del Castillo, que los requisitos del proponente sean los exigidos en términos de su capacidad para ejecutar el eventual contrato, pero que nunca el exceso de esas condiciones, Bianca, de puntaje. En el pasado, el doctor Gómez Merlano, en los organismos de control se hizo evidente que había procesos impecables de la A a la Z, pero el veneno estaba en que se daba puntaje a condiciones del proponente, de manera que se había cortado a la medida el proceso de contratación, al darle más puntaje por mayor experiencia, por mayor capacidad financiera, por mayor capacidad operativa. En la Ley 1150, en el decreto 2474 y en el decreto 4881 sobre el registro, esos requisitos deben ser proporcionales al objeto a contratar. Quien supere ese umbral podrá ofertar, quien no lo haga no. Pero una vez superado el umbral, esas condiciones del oferente, Bianca, no marcarán ninguna diferencia en el proceso. Y la segunda modificación a la selección objetiva es aquella que tiene que ver con que el criterio principal para escoger la modalidad de selección a partir de esta modificación legal, que es la Ley 1150 del 2007, es la de seguir el objeto a contratar. Y yo diría que esa particular situación se refleja de la siguiente manera. Si el objeto a contratar es como este vaso, de condiciones técnicas uniformes, esto es, que yo lo puedo describir en una ficha técnica en sus condiciones, en su capacidad de satisfacer una necesidad,
entonces la selección será a precio.